días. Buenos días. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy, pero antes, a ver quién va a prender su cámara hoy. Valentina Lazo. ¿Está? ¿No está? Bueno. Sí, profe. ¿Sí está Valentina Lazo? Ah, sí. ¿Puedes prender la cámara? Yanier Alexis Martínez. Yanier Alexis Martínez. Yanier Alexis Martínez. Yanier Alexis Martínez. Ese nombre no me suena. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Silvia Juliana Martínez Suárez. No está. Valentina Meneses Mendoza. Prendes tu cámara, por favor. S'il vous plaît. Merci beaucoup, mademoiselle. Profe, es que Mariana Pérez me dice que está en sala de espera. Yo habilité toda la sala. O sea, deshabilité. O sea, puede entrar cualquiera. Igual no me ha llegado nada. No tengo ningún mensaje de que falte alguien. Llevamos a Valentina y a Valentina. Oh, mío Dios. Valentina y Valentina. Angeli Daniela Moreno. Angeli Daniela Moreno. No está. Bueno, sigamos. Paula Marcela Mota. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Puedes prender tu cámara, por favor. Listo, vamos con ellas tres. Listo. Hoy nos tocó matriarcado. Claro que en este grupo son muchas mujeres, ¿no? Matriarcado. Listo. Bueno, Valentina. Aquí que Valentina 1 y Valentina 2. Valentina Lazo. ¿En qué quedamos la clase anterior? Porfa, recuérdame qué había que hacer, qué quedó pendiente. Pues profe, vimos lo de rendimiento fraccional. Eso fue el ultimito. El ultimito. ¿Y qué quedó pendiente para hoy? Hacer el ejercicio, ¿no? ¿Lo terminaste, Valentina Lazo? No, profe. Ah, yo sabía. Valentina Meneses, ¿terminaste el ejercicio? Paula Mota, ¿terminaste el ejercicio? No, profe, yo no lo pude terminar. ¿Y eso qué pasó, Paula? Es que esta semana ha sido llenita de trabajo, pero lo voy a terminar, lo prometo. No, claro, lo vamos a terminar porque lo vamos a hacer ahorita. Ya, ¿qué más? Bueno, listo. Listo. Entonces vamos a terminar el ejercicio. Entonces habíamos hablado de, a ver, me acuerdo. Teníamos una corriente de alimentación de C2H4, ¿cierto? Pero ese C2H4 se quería hacer una oxidación parcial para formar óxido de etileno, ¿cierto? Pero ese C2H4 también podría sufrir combustión completa, ¿no? Empecemos a hablar de esto, que esto es lo que vamos a ver la próxima clase también. Esto se llama combustión completa, ¿no? Cuando un combustible forma CO2 y agua, a eso se denomina combustión completa, ¿no? Entonces, hay una oxidación o una combustión parcial del C2H4 para formar óxido de etileno y hay una combustión completa. En este caso, la combustión completa es la reacción secundaria, la que no quiero que se lleve a cabo, la que no quisiera, ¿no? Pero es inevitable que lo podamos hacer, ¿no? Entonces, por eso nos dan el rendimiento fraccional. Rendimiento fraccional es para poder saber cuánto del reactivo limitante se consume en la primera reacción y cuánto en la segunda reacción, ¿no? Acuérdenme, por favor, de hablar de selectividad cuando terminemos el ejercicio, porque también hace falta hablar de eso. Entonces, Profe, dígame. a mí me quedó una pregunta de esto de rendimiento fraccionario. Usted dijo que, digamos, la segunda reacción, pues uno asumía que era como si no estuviera, ¿cierto? Como si no ocurriera.
para que la mayor cantidad de C2H4 se convirtiera en Todo. C2H4O, Todo. ¿cierto? Eso. Para que todo el reactivo se utilice para formar el producto deseado. Ok, ¿y qué pasa si hubiera una reacción que también produjera C2H4? O sea, el reactivo límite. O sea, ¿esa también ¿Qué sería pasa si cero la o...? reacción? Sí, sí, sería cero. Porque ahí se tiene en cuenta es cuánto del reactivo reacciona y cuánto de ese reactivo máximo, cuánto podríamos utilizar, ¿no? Cuánto podríamos esperar del producto P a partir del reactivo Q. Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces las demás reacciones no intervienen. Para calcular el rendimiento máximo, ¿dónde tengo escrito? Yo no escribí nada por acá. Sí, aquí está. Para calcular el rendimiento máximo, que es el denominador, el RP máximo, ¿cierto? Solo se tiene en cuenta la reacción principal. Las demás no existen, como si no existiera, ¿no? Okay. Entonces, eso es. Pero póngale cuidado que, ya va a dar, que uno hace ese cálculo bajo las condiciones de reacción, es decir, bajo la velocidad de reacción que está ocurriendo, ¿no? Me explico. No es que aquí la conversión del C2H4 es del 25%, ¿no? El RP máximo no se calcula si la conversión fuese del 100%, no, es bajo las mismas condiciones de reacción, ¿no? Pilas con eso, pilas con ese concepto de bajo las mismas condiciones en las que está reaccionando el reactivo limitante, bajo esas mismas condiciones, ¿cuánto es el RP máximo? ¿No? Porque aquí la conversión es del 25%. Entonces hay que tener en cuenta esa conversión, de que solo el 25% de lo que se está alimentando al reactor es lo que reacciona. Si eso que reacciona formara únicamente óxido de etileno, eso es lo que llamamos RP máximo, ¿no? Eso sería. Dana, dime. Que tener una pregunta, ¿qué pasaría si, digamos, nos piden el rendimiento de un producto, pero ese producto está presente en más de una reacción? O sea, ¿siempre tiene que ser solo en una reacción o puede pasar eso? Dana, no he visto que se busca el mismo producto en dos reacciones diferentes. Pues, según la definición, el rendimiento se calcula a partir de un reactivo Q. Entonces debe haber un reactivo clave, digámoslo ahí, que es el que produce el producto principal, ¿no? Si en una reacción secundaria se produjera ese mismo a partir de otros reactivos, pues me parece un poco complejo. Pero bueno, podría ser, pero solamente se debe tener en cuenta la reacción principal, por eso la definición es esa, ¿no? La definición es la que está acá, la definición de YPQ, RP sobre RP máximo es la cantidad de producto, ¿cierto? Que se forma a partir del reactivo Q, ¿no? La cantidad de producto P que se forma a partir del reactivo Q. En ese orden de ideas siempre vamos a tener un reactivo clave, ¿no? El reactivo que en este caso es el C2H4. De pronto ese óxido de etileno se forma a partir de otros reactivos, pero mi reactivo clave es el C2H4, que es el que estoy alimentando al reactor, ¿no? Entonces, pues, habría que ver, pero yo creía que no, se toma la reacción principal, ¿no? Pero nunca he visto, de pronto si me pones un ejemplo, tienes un proceso donde ocurra eso, tal vez lo podamos analizar. Pero así, inventándome el ejercicio, no sabría cómo a partir de otros reactivos voy a formar el mismo producto en la misma reacción, bajo en las mismas condiciones de reacción, en el mismo reactor. Está como Steven Spielberg un poco, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces sería como que siempre en el rendimiento nos van a dar una reacción donde está un reactivo clave y un producto que no aparece, digamos, Sí, en otras reacciones. es que esa es la definición de YPQ, básicamente. Okay. ¿Cuánto de ese producto P se forma a partir del reactivo Q? ¿No? El problema es que ese reactivo se va a gastar en otra reacción, por eso aparece el rendimiento fraccional. No que ese producto va a generarse en otra reacción, no. El problema es que ese mismo reactivo se va a gastar para formar otros productos no deseados. Ese es el concepto de rendimiento fraccional, ¿no? No al revés, de que en otra reacción se vaya a producir. Eso ya no tiene como sentido con el rendimiento fraccional. Y es por lo que les decía, porque el mismo reactivo forma el producto principal y el mismo reactivo forma un producto secundario. Ahí tiene sentido el YPQ o el rendimiento fraccional, ¿no?
Entonces, es por eso, es como para saber cuánto del reactivo está formando el primer producto, que es el deseado, y cuánto del segundo producto, que es el indeseado, básicamente. Eso es. Bueno, entonces ya habíamos hecho los cálculos, habíamos tomado una base de cálculo, habíamos calculado cuánto del reactivo limitante sale, que es el C2H4. Habíamos hecho un balance de nitrógeno, entonces el nitrógeno como es inerte, lo que entra al reactor sale del reactor, no hay problema, ahí está chuleado eso, o sea, quiere decir que ya tenemos el flujo de C2H4, de N2 y de óxido de etileno, ¿no? ¿Cómo calculamos la salida del óxido de etileno? Pues utilizando el rendimiento fraccionario, ¿no? Lo único que nos quedaba, que no se van a demorar más de 5 minutos, lo que lo hicieron, cierto que sí, los que lo hicieron, que muy seguramente Dana de pronto, Karim, lo hicieron, Luis, ya lo tienen listo, Jonathan de pronto. Entonces, eso no se demora más de 5 minutos así, ¿no? Es solamente querer hacerlo, pero si no, pues, no pasa nada. Lo hacemos aquí rápido. Listo. Entonces vamos a hacer los balances. ¿De quién? Pues, por ejemplo, calculemos la cantidad de agua que sale del reactor. ¿Será que ya la podemos calcular o no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Tenemos C2H4O. Tenemos la salida del C2H4O, del óxido de etileno. Y el óxido de etileno no entra. Entonces, podríamos calcular R1 con un balance de óxido de etileno primero, antes de lanzarnos al del agua, porque ya vi que el del agua no. Entonces vamos a hacer balance de C2H4O. Ese es el compuesto clave para calcular R1. Valentina Lazo, balance de C2H4O, ¿cómo me quedaría? Abre el micrófono que está carnado. Me quedaría lo que entra. Que es 0. Ujú. Por el coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto es? 2. Más 2 por R. Por la R1. Por R1. Ajá. Más el otro coeficiente estequiométrico. ¿Cuánto es? 1. Yo no veo el óxido de etileno en la segunda reacción. Ah, perdón, profe, es que lo confundí con el otro. Bueno, vale. Entonces, Entonces, igual a lo que sale. igual a lo que sale por la corriente 2, que sería N2 de C2H4. Listo. Y ese valor ya lo tenemos, que es el que acabamos de calcular, bueno, en la clase pasada. C2 de H2 a C2 de C2H4, que son 2 mol, ¿no? Esto es igual a 2. Por lo tanto, nos quedaría que R1 vale 1. 1 mol hora. Esa es la velocidad de reacción 1. Listo. Entonces ya tendríamos la velocidad de reacción 1. Listo. Entonces, ok. Listo. ¿Qué otro balance nos conviene hacer? Si queremos, por ejemplo, calcular la velocidad de reacción 2, ¿qué balance nos convendría hacer? El de oxígeno, porque El del está en el 1, oxígeno. ya tenemos R1 y podemos hacer R2. Bueno, No, pero no entonces, tenemos N2 de oxígeno. no tenemos la salida. Bueno, vamos a ver si de pronto toca un 2×2. El de C2H4. Epa, Sí, el de C2H4 no sirve porque ya tenemos R1 y tenemos lo que entra, lo que sale. Tenemos R1, calcularíamos muy bien el de C2H4. Valentina Meneses, balance de C2H4. Reemplazarlo. ¿Dónde está que no lo veo? Ah, aquí está, sí, aquí está. Sí, pero lo vamos a escribir otra vez, ¿vale? Porque yo lo escribí en función de R de que reacciona y no en función de las velocidades de reacción R1 y R2. Entran 10 menos 2×1. Muy bien. Igual a lo que sale. Sale 7.5. Sí, señorita. 7.5. Ahí está.
Entonces calculamos R2, entonces sería 10 menos 2, 8. 8 menos 7.5, sí señorita, 0.5. Ahí está. Molor. ¿Listo? Con las dos velocidades de reacción ahora sí podemos calcular cualquier cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer balance de agua. Paula Mota. Paula, balance de agua, ¿cómo sería? Es el que sigue acá para calcular. No entra agua, Ujú. entonces sería 0. Más 2 veces la velocidad de reacción en 2 Ujú. es igual a N2 de H2O. Perfecto. Por lo tanto, el N2 de H2O es igual a R2 vale 0,5, me da 1, ¿no? Ujú. Una molor. Perfecto. Eso es todo. Listo el agua, vamos con el CO2. Valentina Lazo. El 0 Ujú. menos 2 Menos, R2. más, porque es Eso. producto, Valentina. Ya vi que Sí, no has perdón, profe. estudiado una poja de estequiometría. Ya vi que no has estudiado ni No, profe, sí. no, ya vi que no. 2 por 0,5 igual a lo que sale. Listo. La otra semana tenemos parcial, ¿no? Entonces no se les olvide. N2 de CO2 igual a 1, una molor. Listo. Y eso lo podíamos hasta deducir de aquí de la ecuación, sin hacer balance, ¿no? Se produce una mol de agua, mire, estequiométricamente se produce una mol de agua, como los coeficientes son 2 a 2, se debe producir una mol de CO2, básicamente, ¿no? Profe, ¿eso se puede escribir en un parcial, digamos? No, Sin necesidad tienes de que hacer el usar, balance. no, tienes que hacer ecuaciones de balance. Tienes que hacer ecuaciones de balance. Sigamos. ¿Qué me falta? Oxígeno. Oxígeno. Paula. Oxígeno. Sería. Voy, profe. Entonces entraría en la corriente 1. Entonces sería N de 1. N1 de oxígeno. ¿Ya lo habíamos Sí. calculado o no? Espéreme 5, profe. Creo que no. Habíamos calculado nitrógeno, ¿no? Entonces Nitrógeno, sí. serían 100 por 0,9 por 0,21. Sí, bueno, 100 directamente. por 0,9 por 0,21. Ujú. ¿No? Es lo que entra de oxígeno. Sí, señor. Listo. Lo que reacciona, Paula. Menos porque está como reactivo. Ujú. Menos, bueno, eso sería 1. Menos 1, que es la velocidad de reacción 1. Muy Sí. bien. Más. Más. Ahí también está como reactivo en el otro, ¿cierto? Ajá. No alcanzo, entonces sería menos también, ¿cierto? ¿No lo tienes en tu Menos. hojita? ¿No? ¿No tienes en tu Es que no cuaderno? alcanzo, sí, ahí sí, pero que me confundo. Menos 3 veces Ajá. la velocidad de reacción en 2, que Que es es 0,5. 0,5, igual a lo que sale en N2. Flujo parcial de oxígeno en N2. Si no alcanzan a ver la pantalla, pues miren en su cuaderno, ¿no? Sí, Pues me sí, imagino que señor. lo tienen escrito, entonces sigan ahí en su cuaderno y es más fácil. Vale, profe. Listo, ¿cuánto da N2CO2, Voy. muchachos? 16,4, ¿no? 16,4. Vale, molor. Listo. Y ya tenemos el de oxígeno, ya tenemos todos, ¿no? El nitrógeno ya estaba listo. ¿Qué teníamos que calcular? Calcula composición. Las composiciones. Listo, entonces ¿cuánto vale N2? Pues usted sabe que N2 es la suma de los flujos parciales, ¿no? El flujo parcial de óxido, de agua, de CO2, de oxígeno, bla, 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 bla. ¿Cuánto daría el flujo parcial? A 99, profe. 99 molor. ¿Listo? Y usted ya sabe que las composiciones es flujo parcial sobre flujo total, entonces puede calcular las composiciones sin problema, ¿no? Bueno, eso digamos que ya no es tan importante. Lo que sí es importante un poquito acá, para terminar de redondear este tema de las reacciones múltiples, el rendimiento fraccional, del que ya hablamos, y vamos a hablar de selectividad, ¿no? Selectividad. Selectividad.
que la vamos a denotar por la letra S. ¿Listo? La selectividad S. Y que entonces, ¿cómo definimos la selectividad S? Pues muy fácil. La selectividad S hace referencia a las moles de producto deseado sobre las moles de producto indeseado. Indeseado. Eso es la selectividad. Lo que yo deseo sobre lo que no deseo. ¿Ok? En moles, en masa, lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿cuántas moles de producto deseado se generaron en este sistema? Entonces, yo quería óxido de etileno. Sí, entonces, ¿cuánto me dio el flujo de óxido de etileno a la salida? Me dio 2 mol hora, entonces sería 2. Listo. Esas son las moles de producto deseado. ¿Cuál es el producto indeseado? Pues puede ser el CO2, ¿no? El CO2, porque en vez de formar óxido de etileno, fue dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ¿cuánto de dióxido de carbono se formó? Entonces, dióxido de carbono, 1. Listo. Entonces, la selectividad me da 2. ¿Eso es una buena selectividad o es una mala selectividad? Entonces, ¿qué creen? ¿Qué crees tú, Valentina Meneses? ¿Tú eres selectiva o no eres selectiva? Y tú selectividad es escoger, ¿no? Si yo soy capaz de escoger lo que yo quiero o lo que se me atraviesa, ¿no? A todo lo que se mueva, ¿cierto? ¿No? Eso es lo mismo en las reacciones. Selectividad quiere decir qué tanto se está llevando a cabo la primera reacción con respecto a la segunda. Eso es selectividad. ¿Qué tanto mi reactivo está formando el producto que yo quiero y qué tanto está formando el que no quiero? Eso es la selectividad, ¿no? Johan. Yo creo que un valor mayor a 1 es bueno de selectividad. Bueno, entonces póngale cuidado. ¿Qué dice la selectividad 2? Quiere decir que por cada 2 moles de producto deseado se va a formar uno que no quiere. Mire, Valentina Meneses. Es el 50%, ¿no? Entonces sería mala. Pues por cada 2, 1. 2 a 1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es por cada 10, 1? ¿Mejoramos la selectividad o no? Sí, señor. Sí, claro. ¿Y por cada 100, 1? También se mejora. ¿Y por cada 1 Todavía millón, 1? mejor. ¿Y por cada 10 millones, 1? ¿Cómo te parece la selectividad? Mucho más. ¿Mala o buena? La que nos dio. ¿Buena? Porque, Profesor, pero ¿y por qué solamente se toma como que el CO2 fuera el indeseado y no la suma del CO2 y el agua? Porque estequiométricamente, por cada mol de CO2 se forma una mol de agua. No es la suma de los dos. Es un producto. Estequiométricamente va a haber, proporcional a la estequiometría va a estar el otro producto, ¿no? Es decir, en la segunda reacción yo no puedo, si produzco una mol de CO2, tengo que producir una de agua. No puede ser 1 y 3, porque la estequiometría no dice eso. ¿Ok? Entonces se toma un producto, porque estequiométricamente el otro producto va a estar en la misma proporción estequiométrica. Entonces, puede ser el CO2 o puede ser el agua. ¿Ok? En este caso nos da igual porque el coeficiente estequiométrico es el mismo, pero no es la suma, es uno solo, con referencia a uno de ellos. Eso es la selectividad. Producto deseado sobre producto indeseado, ¿no? Entonces, ¿cuánto es bueno? ¿10, 100, 1000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, 70.000 millones? Ya que está de moda el mundo. Depende del proceso y de la cantidad de... No depende. O sea, si a ti te dicen un proceso tiene selectividad 2 y otro tiene 70.000 millones de selectividad, tú dices, depende cuál es mejor. ¿O cuál es mejor? No, pues obviamente el que tiene mayor selectividad. Claro, entonces, ¿cuánto es bueno la selectividad? Pues el número más grande que se pueda, ¿no? Si vamos a la definición, ¿cuál sería el tope de la selectividad? ¿La selectividad tiene tope? Me explico. Si nosotros hablamos de la conversión, ¿cuánto es la máxima conversión que nosotros esperamos en un proceso? 100%. 100%. Si hablamos del rendimiento fraccional, ¿cuánto es el máximo del rendimiento fraccional que esperamos? Máximo. 100%. 100%. 100%. ¿Cuál es el máximo de selectividad? ¿Cuál es el tope de la selectividad?
sea, si me dice Infinito. selectividad 100, ese es el mejor, pero no es que ahí no hay porcentaje. No hay porcentaje. Que sea cero, o sea, Infinito, que ¿no? no, digamos que sea No 100 haya a producto 0. indeseado. Que sea cero no, porque eso quiere decir que soy cero selectivo, ¿no? Sino No, que haya 0 producto indeseado, digamos que tengo no se 100 puede. moles de producto deseado. No se puede. No podemos hablar de selectividad. Si el producto indeseado fuese cero, no podemos hablar de selectividad, porque la selectividad es que yo pueda escoger entre este producto o el otro. Eso es selectividad. Si usted no tiene la oportunidad de seleccionar uno o el otro, no podemos hablar de selectividad. Pierde todo noción, pierde toda intencionalidad la selectividad. No tiene razón de ser si no puedo escoger, ¿no? ¿Sí? Si usted tiene 5 pretendientes, entonces usted es selectiva, ¿no? Entonces me gusta este, eso se llama selectividad. Pero si tiene uno solo, si le cae un solo tipo, imagine qué selectiva va a poder ser usted. Ninguno. La selectividad toma razón cuando tengo por lo menos 2 reacciones donde mi reactivo está gastándose en las 2 reacciones. Entonces, no puede ser que el producto sea cero. No puede ser. Pero si hablamos de las matemáticas, si hacemos que ese número sea lo más chiquito posible, ¿cuánto es lo más chiquito posible? Cuando el límite del denominador tiende a 0, ¿qué pasa con el numerador? Crece exponencialmente. Tiende a Tiene infinito. infinito. Tiende a infinito. O sea, la selectividad es tratar de que la primera reacción se lleve a cabo lo máximo posible, y cuando la primera se lleva máximo posible, pues la segunda se minimiza, ¿no? Ese es el trabajo de la selectividad. Maximizar la reacción deseada, minimizar la reacción indeseada, ¿no? Eso es la selectividad. Cuanto más producto deseado se forme, pues mucho mejor, pero no tiene tope. O sea, la selectividad, entre más grande sea, pues mucho mejor. Por eso le digo, nos dio 2. Esa me parece muy mala. Por cada 2 que yo forme, una es indeseada, ¿no? Eso, mejor por cada 70.000 millones de moles que forme del deseado, una indeseado. Eso es mejor todavía, ¿no? Eso es mejor. Listo. Entonces, ese es el concepto de selectividad. Y no tiene sentido si no están ocurriendo más de una reacción paralelamente, ¿no? No tiene sentido la selectividad. Listo. ¿Ustedes qué tan selectivos son? ¿Quiénes son más selectivos, los hombres o las mujeres? Depende del contexto, profe. Oh, pues, ¿quién les gusta escoger más, a las hombres o a las mujeres? Por ejemplo, Jonathan, usted va a una tienda de ropa, ¿usted compra fácilmente lo primero que le caiga o usted busca mucho? Profe, pues yo compro lo que me guste. Si me gusta, me lo llevo, y si no, pues no. Me refiero a la búsqueda, ¿no, Jonathan? Ahí es la búsqueda, ¿no? Esto no me gusta, este, y vuelve al primero para comprar, ¿no? Como hacen las niñas. En general, las niñas son más selectivas que los hombres, ¿no? En general. Pues ya casi no, ¿no? Ya casi no. Antes sí, pero bueno, ya casi no. Pero esa es la selectividad. Entonces, la reacción también es selectiva. ¿Ustedes saben cómo podemos hacer que una reacción se lleve a cabo por encima de otra? O sea, favorecer una reacción en vez de otra. Haciendo que las condiciones para la reacción sean óptimas. Ajá. Optimizando esta reacción quiere decir, busco la temperatura, la presión adecuada, el catalizador adecuado para favorecer la primera reacción y desfavorecer la segunda, ¿no? Por ahí en termodinámica 2 les van a enseñar un poquito de eso. ¿Cómo hago para Tiene que ver con favorecer el una principio de Le reacción? Chatelier, ¿cierto? Podría ser, pero a este principio de Chatelier no te serviría aquí mucho, Dan, porque mira que tienes los mismos 2 reactivos. ¿No crees? Si aumenta la concentración de oxígeno, se mueve hacia el producto, hacia el óxido, pero abajo también tienes oxígeno, entonces también favorecerías el CO2, ¿no? El principio de Le Chatelier es un poco más para una reacción, ¿no? No para reacciones que están ocurriendo simultáneamente. La temperatura sí es clave, la temperatura, porque la primera reacción ocurre a una temperatura, ocurre con mayor favorabilidad, digámoslo así, eso se llama energía libre de Gibbs.
la energía libre de Gibbs es más negativa a cierta temperatura para la primera reacción que para la segunda. Entonces uno podría jugar con la temperatura. ¿A qué temperatura se favorece la primera reacción y a qué temperatura se desfavorece la segunda? ¿No? Eso también existen diagramas de eso. Uno lo puede hacer desde el punto de vista termodinámico. Uno sabe un poco cómo favorecer la primera reacción y cómo desfavorecer la segunda. Pero bueno, eso es el concepto de selectividad que está anclado al concepto de rendimiento fraccional, ¿no? No podemos hablar de rendimiento fraccional de una sola reacción, ¿ok? Así como no podemos hablar de selectividad de una sola reacción, ¿no? No se le olvide eso, por favor, que todavía hay personas que creen que la selectividad, si usted tiene una sola reacción, pues ¿qué selectivo va a ser? No, pues el óxido de etileno se forma solo a partir del etileno del oxígeno, no hay otra oportunidad, ¿no? Entonces ahí no podemos hablar ni de selectividad ni de rendimiento fraccional, porque no tiene sentido básicamente. ¿Listo? Por ahí yo les dejé algunos ejercicios, no me acuerdo si alguno de esos que les dejé tiene selectividad o no, la verdad no me acuerdo. Pero selectividad o rendimiento fraccional. Pero lo que sí es cierto es que ahí en el capítulo 3, ¿cierto? En el capítulo 3 yo les dejé un poquiticos ejercicios, como 6 nada más. Pero si usted busca, tenemos la módica suma de 34 ejercicios. ¿Cuántos va a ser de esos para prepararse para el examen? ¿No? Solo los 6 que dejamos para el taller. Eso ya depende de cada uno. ¿Listo? Pero tiene 34 ejercicios más que podría intentar hacer. ¿Listo? Entonces ahí está para que practique. Si tiene dudas me pregunta. Me disculpo de mano que no pude estar el lunes, pero estaba un poquito enfermo, entonces no estaba así como con la energía para atenderlos. Listo, pero mañana sí tenemos hora de consulta si tienen algo que preguntar del taller o de algún ejercicio que tengamos. ¿Listo? Bueno, aquí ya es simplemente hacer ejercicios, traten de hacer los que más pueda. Si tienen dudas me avisan. ¿Listo? Lo ideal sería que pudiésemos, por ejemplo, el próximo lunes revisar las dudas de los ejercicios de los talleres que ustedes tengan, ¿no? Sería lo ideal. Aunque el plazo máximo es antes del examen para entregar el taller, pues sería bueno que ustedes me preguntaran las dudas que tuvieran antes del examen, ¿no? Entonces, estuve hablando de eso, ya que me hablé de eso, ya me gasté 40 minutos. El próximo viernes al mediodía, hora tentativa del examen. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún problema el próximo viernes 12 del mediodía? Acuérdense que es para poder hacerlo con el otro grupo, ¿no? Con el otro grupo. Entonces, me imagino que ustedes tienen clase ahorita a las 10 de algo, ¿no? ¿Alguien tiene clase a las 8, perdón? Hoy a las 8. Yo sí. ¿Sí, Sí, profe. sí, es lo más seguro. Lo más seguro es que en la franja del mediodía no tengamos, lo más probable, ¿no? Entonces, así como planean los horarios en la escuela, generalmente el mediodía queda libre precisamente para los exámenes. Entonces, el viernes al mediodía vamos a hacer nuestro primer examen. ¿Listo? Entonces, por favor, prográmese. Profe, pero entonces el viernes no tenemos clase o sí? Precisamente No. entramos a hablar sobre, ¿no? No. Podríamos usarlo, por ejemplo, para resolver dudas, ¿no? Dudas, podríamos usarlo, pero no para hacer clases, sino para que se prepare para su examen. Entonces, pero sí necesito que se prepare, que estudie, ¿ok? Que estudie. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema muy interesante también. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Es que me quedó Claro, sonando sí, la Luis. pregunta de la compañera Dana y pues se me ocurrió la situación. O sea, es que supongamos que usted tiene la oxidación completa del metano y la incompleta también. ¿Listo? Entonces usted sabe que eso produce, la completa produce dióxido de carbono y agua y la incompleta produce monóxido de carbono y agua. Como ambas producen agua, uno no puede hablar de rendimiento fraccionario del agua. No, ahí tienes que tomar el CO. Eso lo vamos a hacer okay. ahorita con el balance elemental. Ok. Ahí tomas el CO, que es el producto. Yo quiero que se forme CO2 y no CO. No el agua, porque el agua aparece en las dos reacciones. Entonces ahí el punto clave es el CO. El CO. Listo. Vámonos a lo que vinimos el día de hoy.
¿no? Vamos a hablar de... Profe, qué pena una Dime. preguntita. ¿El parcial viernes es a las 12, 2 horas? 2 horas. 2 horas. Sí, Ah, vale, 2 profe, horas. gracias. Suficiente. Tienen que estar máquinas ese día. Listo. Listo. Ahí está. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que tiene que ver con balance elemental, ¿no? Pero antes de plantear el balance elemental, entonces, bueno, ¿alguien me recuerda, por favor, sabe por qué hacemos balances elementales? ¿Por qué se hacen balances elementales? ¿Cuál es la razón? Profe, por lo que no tenemos las reacciones que se están Muy ocurriendo. bien. Cuando no tenemos la estequiometría de la reacción, cuando no la sabemos o cuando tenemos dudas de cómo es, ¿cierto? Entonces hacemos balance elemental. Esa es la primera aproximación y es la que vamos a hablar hoy, ¿no? La segunda la hablamos el próximo viernes, que tiene que ver con el tipo de alimentación que yo tengo, ¿ok? Entonces, antes de que se me olvide, una vez lo voy a colocar, la próxima clase vamos a hablar de reacciones de combustión, ¿no? Vamos a hablar de quema de combustibles, ¿no? Y en la quema de combustibles tenemos un tipo de análisis muy particular que necesitamos saber qué es para poder hacer nuestros balances. Y esos análisis se llaman el análisis último, el análisis último, el análisis próximo. Esos análisis se le hacen a un combustible, ¿no? A un combustible. Entonces, por favor, busquen qué es el análisis último, qué reporta el análisis último, qué es el análisis próximo, qué reporta, cuál diferencia hay entre esos dos. Y vamos a buscar también qué es el análisis ORSAT o análisis de ORSAT, cualquiera de los dos. Análisis ORSAT o análisis de ORSAT. Este análisis ORSAT se le hace a los gases de la combustión. O sea, al producto de la combustión. Lo que se genera en la combustión, o sea, los gases de la combustión, se les hace un análisis que se llama análisis ORSAT. Eso Entonces, es por tema favor, ambiental, ¿cierto, profe? Pues sí, podría clasificarse como un tema ambiental. ¿El ORSAT? Bueno, pues el ORSAT es un análisis típico que se le hace a un gas de combustión, ¿no? Bueno, puede ser un análisis que nos sirve para analizar el impacto, ver el impacto ambiental. Sí, podría ser. Sí, podría ser. Pero es lo que se hace comúnmente para unos gases de combustión, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver la próxima clase, por favor lo revisen. Listo. Y esa es la segunda cosa, ¿no? Si yo dispongo, si mi corriente de alimentación es un combustible cuyo análisis, tengo análisis último, que ustedes ya van a ver qué es, entonces me queda más fácil hacer un balance elemental que un balance por componente, ¿no? Entonces ahí está como la segunda aplicación del balance elemental. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Listo, Valentina Lazo, por favor, me ayudas a leer. Voy a hacer el zoom para que alcances a ver. A leer y ya hacemos el diagrama. El propileno C3H6 puede producirse mediante la deshidrogenación catalítica del propano, C3H8. Desafortunadamente también ocurren varias reacciones paralelas que resultan en la producción simultánea de hidrocarburos más ligeros, así como en formar depósitos de carbón sobre la superficie del catalizador. Los depósitos de carbón reducen la efectividad del catalizador de tal forma que es necesario regenerarlo periódicamente, quemando el carbón acumulado. En un reactor a escala de laboratorio que opera en condiciones dadas de temperatura, presión y tiempo de residencia, se convierte una alimentación de propano puro a la siguiente mezcla gaseosa de productos. ¿Está ahí, profe? Sí, puede ser hasta ahí. Entonces fíjense que el contexto es bueno, voy a llevar a cabo una reacción, ¿cierto? Que se llama deshidrogenación. ¿A quién voy a deshidrogenar? Al propano, ¿no? Entonces C3H8, ¿cierto? Lo voy a deshidrogenar. Cuando yo deshidrogeno el propano, ¿qué se forma?
A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién sabe de orgánica un tricito? Pero poquito, porque este es el tema más sencillito, ¿no? Deshidrogenar, ¿qué quiere decir? C3H6 más H2. C3H6 más H2. Gracias, Tomás. Eso quiere decir deshidrogenar, quitarle hidrógenos al propano, ¿no? Si le quitan los hidrógenos, pues fíjense que se forma, ¿cómo se llama el C3H6? Propileno. Propileno, es un alqueno, ¿cierto? Quito el hidrógeno, insaturo la molécula y me queda un propileno, ¿no? Eso significa deshidrogenar. Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Mira, ahí dice, el propileno puede producirse, el propileno, C3H6, puede producirse, el C3H6, puede producirse mediante la deshidrogenación catalítica del propano. ¿Okay? Esa es la reacción deseada. Eso es lo que yo quisiera que se forme, ¿no? Pero dice, desafortunadamente, ¿cierto? Segunda ley de la termodinámica, desafortunadamente también ocurren varias reacciones paralelas que resultan en la producción simultánea de hidrocarburos más ligeros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que a partir del C3H6, del C3H8, yo podría formar otro tipo de moléculas. ¿Cuáles? Dice unas más ligeras. ¿Cómo cuáles? Ah, mire, aquí está. Etano, etileno, metano, ¿cierto? Esas podrían ser. Entonces, a partir del C3H8, yo también podría formar etano, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del etano, Paula? C2H, no, espere, sí, C2H6. Sí, 6. C2H6. Más hidrógeno, por ejemplo. Más hidrógeno, sí. Puede ser. O puede ser que a partir del C3H8 yo forme metano, ¿no? O sea, CH4 más H2, ¿no? Todo eso es deshidrogenación, ¿no? Pero a partir del C3H8, listo, bueno. Pero también a partir del C3H6, usted está escribiendo todo lo que yo escribo. Eso no debería ser, pero bueno. A partir del C3H6 yo también podría formar C2H6, sí, más hidrógeno. Y también es una reacción de deshidrogenación. O a partir del C3H6 podría formar metano, más hidrógeno, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuántas reacciones posibles tengo? ¿No? ¿Cuántas de esas dejo y cuántas de esas quito? ¿Cuál dejo y cuál quito? ¿No? Entonces, cuando no tengo la certeza de cuál es la estequiometría de la reacción, ¿qué hago? Balance elemental. ¿Se dan cuenta? Cuando no estoy seguro o la reacción es muy compleja o no sé cómo es o qué sé yo, no tengo certeza de cuáles son las reacciones, pues no puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Entonces tengo que recurrir al balance elemental. ¿Listo? Ahí está en contexto. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces el diagrama de flujo, ¿no? El diagrama de flujo es muy sencillo. Lo voy a colocar por acá. Muy sencillo, ¿no? ¿Quién entra? ¿Cuál es el componente que entra? Pues metano puro, ¿no? ¿Dónde dice eso? Por ahí dice, mire, dice, en un reactor a escala de laboratorio que opera a condiciones dadas de temperatura, presión y tiempo de residencia, ¿cierto? Se convierte una alimentación de propano puro. Se convierte una alimentación de propano puro. Entonces, lo que estamos alimentando al reactor es propano puro. Propano puro. Propano, C3H8. Listo. C3H8. Eso es lo que estamos alimentando. ¿Qué sale del reactor? ¿Qué sale del reactor? Pues ahí dice que la siguiente mezcla gaseosa se genera cuando hacemos reaccionar el propano. Entonces nos dan todos estos compuestos. Entonces, ¿qué estamos formando? Voy a correr un poquito para acá. Estamos formando 45% de propano, que no lo estamos formando, simplemente está saliendo del reactor el 45 propano de C3H8, ¿no? Quiere decir que la conversión del propano no es del 100%, ¿cierto?
Entonces, querría decir que es del 55%, Valentina Meneses. ¿Tú qué dices? Esa pregunta que me dice ahí, ¿ah? Pregunta de examen. No sabes. ¿Qué dice Paula? Pues podría ser, profe, porque pues, solamente se produce 45% de, bueno, sí, se produce 45% de propano. O no sé la verdad. Porque solo Profe, yo diría que no. reacciona el 55% de propano y Creo el que no, porcentaje es profe. en mol. Pero igual no podemos decir que esa es la conversión de la reacción. Mucha porque el pregunta, 40 ¿no? Mucha pregunta que les hice. ¿Tomás qué? Dígame, dígame. Sí, porque el 45% corresponde a la composición de ese flujo de salida, ¿no? Ajá, y entonces, Tomás, ¿sí reacciona el 55 o no? No, yo digo que no, profe. Muy bien, Tomás. Por 2. Por 2, por 3, por 1000, díganme. Una cosa es la composición de la corriente y otra cosa es la conversión, ¿no? Puede que sea el 55, ¿por qué no? Podría ser, pero eso es como si me ganara el baloto, ¿no? Sin comprarlo además. Que precisamente la cantidad que no reacciona de C3H8 sea el 45% de esa corriente. Eso sería un golazo, ¿ok? Es como si James volviera a la selección, algo así. Sería así algo más difícil. Entonces, no, 45% hace referencia a la composición del propano en la corriente. No quiere decir que el 55 reaccionó. Podría ser. Hay una probabilidad entre 70.000 billones, ¿no? Podría ser, pero no, eso no es. 20% de propileno, C2H6, C2H propileno, C2H6, sí. 6% de etano, 6% de C2H6, no, de C2, C3, aquí me comí el 3. Prop es 3. Está el borrador. C3H6. C3H6. 6% de etano, C2H6. 1% de etileno. 1% de etileno. Fórmula del etileno, C2H4. 3% de metano, 3% de CH4. Y 25 de hidrógeno. 25% de H2, ¿no? Acuérdense que el hidrógeno es molecular, no es atómico, ni el nitrógeno, ni el oxígeno, ni el cloro. Ellos existen en la naturaleza como moléculas, no como elementos solos y aislados, ¿no? Bueno, eso es. Ahí está. Ese sería el diagrama de flujo. ¿Qué dato me hace falta? ¿Qué dato me hace falta? Junto con alguna evidencia. Ajá, el flujo, junto con alguna evidencia de depósitos de carbón. Suponiendo que se puede escalar el reactor para procesar 52.8 mol día de propano. Voy a cambiar algo, ¿vale? A ver si nos sale así chévere como el de la vez pasada. Yo voy a quitar este flujo. Vamos a suponer que ese flujo no me lo da. ¿Vale? Vamos a suponer que ese flujo no me lo da. Digamos que no hay flujo. A ver si me sale. Ya miramos a ver qué pasa. Supongamos que no hay flujo. Calcule la velocidad de depósitos de carbón. ¿Cómo así que calcule la velocidad de depósitos de carbón? Ahí ya quedé loco. Ya, 0 en el examen porque no sé qué me están preguntando. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que me están preguntando ahí? Léanlo nuevamente, por favor. Perfecto. Creo que si no estoy mal, eso sería como el flujo parcial, digamos que se forma multiplicado por la velocidad de reacción, algo así. No hay velocidad de reacción aquí, no. Dana. No hay velocidad de reacción. No, porque es balance elemental. Profe, ¿podría ser lo que se acumula? Lo que se acumula. Muy bien, Paula. Además, no conocemos qué ecuación coger para tener la reacción, la velocidad. Tiene que ver algo con lo que dice Paula. Aunque Paula tiene cara de brava, pero no. es otra cosa.
Es lo que se profe. acumula de carbono, profe. ¿Dónde se está acumulando el carbono? En el catalizador. Sobre el catalizador. ¿Dónde dice eso? Ahí dice, lean y verá qué dice. Ahí dice, claramente dice que sobre el catalizador. Mire, ponle cuidado. Desafortunadamente también ocurren varias reacciones paralelas que resultan en la producción simultánea de hidrocarburos más ligeros. Ahí están las reacciones paralelas. Que yo no sé si sean esas, pero yo me las inventé ahí a ver si de pronto. Así como en formar depósitos de carbón sobre la superficie del catalizador. ¿Dónde está el catalizador en mi diagrama de flujo? Dentro del reactor. Dentro del reactor. O sea que ¿dónde se están quedando el carbón que se forma? El carbón que se forma, que es carbono. De pronto es una mala traducción del inglés. Es carbono, ¿no? Carbono. ¿Dónde está el carbono que se está depositando dentro del sobre el catalizador? Está En el dentro lecho del reactor. reactor. Exacto. Sí, señorita, eso tiene que ser un lecho. Un lecho donde está el catalizador soportado y ahí se está quedando pegado el carbón, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago para, en efectos de cálculo de balance, cómo hago para saber cuánto carbono hay dentro? Ya no hacemos balance en estado estacionario, sino en transitorio para saber cuánto se está acumulando de carbono. Pues yo podría hacer un balance elemental de carbono y restar lo que entra menos lo que sale, ahí me tiene que dar lo que está dentro del reactor. Ajá, pero ¿dónde está lo que está dentro del reactor? Bueno, podría ser. Pero en términos de balance, nosotros podríamos decir que ese carbono está saliendo del reactor, aunque no es verdad. Eso no es verdad, ¿ok? Pero esta corriente podría simbolizar la cantidad de carbono que está dentro del reactor, ¿no? Y entonces, ¿qué sale por la corriente 3? Carbono, pero no está saliendo, ¿no? Porque está depositado sobre la superficie del catalizador y el catalizador está dentro del reactor. Pero es una suposición para saber cuánto se está depositando. ¿Cuál es la velocidad de los depósitos de carbono? Velocidad no quiere decir velocidad, bueno, podría ser velocidad de reacción, pero velocidad quiere decir el número de moles por segundo, por hora, por día que se están depositando en el catalizador, ¿no? Claro Eso que se sí. está formando prácticamente. O sea, por eso lo representamos así, porque se está formando. Bueno, el carbono no se está formando, el carbono ya existe, solo que está unido a una molécula o está formando una molécula de. Se representa así propano. para tenerlo en cuenta como un flujo, ¿no? Porque me dicen velocidad. Entonces, Eso, lo colocamos ahí para tenerlo en cuenta como si fuese un flujo que estuviera saliendo del reactor, pero en realidad no está saliendo, se está quedando atrapado, o como dijo Paula, se está quedando acumulado dentro del reactor, ¿no? Pero como nosotros no sabemos hacer balances en estado transitorio, pues entonces nos inventamos la forma, que eso se llama ingeniería. Eso es la ingeniería. La ingeniería es buscar la forma de resolver el problema lo más sencillo posible. Entonces, en vez de hacer un balance en estado transitorio que me da una ecuación diferencial, pues mejor me invento que el carbono sale de ahí y hago una ecuación lineal, ¿no? Eso es la ingeniería. Tratar de resolver un problema idealizando el proceso. Idealizando. Siempre lo vamos a resolver idealizando, ¿no? Idealizando. Por eso creemos en el príncipe azul y esas cosas, pero pues, en realidad usted sabe que no pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver la reacción, no? Para que usted entienda un poco qué es eso del catalizador, ¿no? Entonces, por eso les digo, cuando tengan la oportunidad, vean catálisis, que eso les va a abrir el pensamiento de una forma muy extraordinaria. ¿Listo? Supongamos que eso es una partícula de catalizador, supongamos, y esa partícula está dentro del reactor. En realidad no es una partícula, son miles de millones de partículas dispersadas homogéneamente sobre un soporte, ¿ok? Y entonces acuérdense que las moléculas son bien chiquiticas. ¿Por qué las partículas deben ser chiquiticas también? Porque entre más partículas se supone que mayor es el área del catalizador, y cuanto mayor área del catalizador, pues la eficiencia, o mejor, la actividad catalítica mejora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que viene por allá una corriente de gas, ¿cierto? Que trae metano. Metano no, propano. C3H8, ¿cierto? Y ese C3H8 viene y interacciona con el catalizador, ¿no? Interacciona con el catalizador. Sobre el catalizador se lleva a cabo la reacción. Entonces, sobre el catalizador, el carbono,
los átomos de carbono interaccionan fuertemente con el catalizador. Por eso cuando hablamos de catálisis decían, no, es que el catalizador no le hace nada a los reactivos. Falso. Tiene que el catalizador interaccionar fuertemente con el reactivo. Pero déjeme, yo lo escribo de otro color para que sea más fácil. ¿Listo? Entonces él se deposita sobre el catalizador. Ahí puede haber algo que se llama fisisorción, que es que se deposita físicamente. Hay una atracción electrostática entre el catalizador y el compuesto, o puede ser quimisorción, que es donde forman un enlace químico, que yo me iría por ese lado más, entre el carbono y el catalizador, ¿no? Entonces, sobre la superficie, bueno, hay una interacción. Explicar el ciclo catalítico es un poquito difícil, pero supongamos que sobre el catalizador algo de carbono queda en la superficie. Y el C3H8 se va a convertir en C2H6 o en C3H6, por lo menos, C3H6. Y también va a salir hidrógeno de ahí, ¿no? Hidrógeno. Listo. Hidrógeno, lo que sea. Pongamos C2H6 para que usted me diga, uy, pero ¿de dónde sacó el carbono? Bueno, digamos que C2H6 e hidrógeno. Listo. Y algo de ese carbono queda pegado sobre la superficie del catalizador, ¿no? Entonces me va a quedar ahí un punto sobre la superficie, que eso representa el carbono. Si sigue ocurriendo la reacción, más carbono y más carbono y más carbono sigue apareciendo sobre la superficie del catalizador. ¿Qué pasa con la superficie del catalizador? Pues que va a estar llena de carbono, va a tapar, va a haber una superficie, una capa de carbono que impide que más metano llegue a interaccionar con el carbono. ¿Y qué pasa ahí? Pues aquí lo que dice, Se envenena el catalizador. Ajá, se envenena el catalizador. Reduce la eficiencia del catalizador, o sea, estoy envenenando el catalizador, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Parte del carbono que tiene la molécula de C3H8, parte queda en la superficie del carbono, del catalizador. ¿Por qué? Porque la interacción entre el carbono y el catalizador es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, el catalizador se va tapando, se va desactivando, se va envenenando. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer con ese depósito? Pues eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la velocidad con la cual se está pegando el carbono al catalizador? ¿Cómo lo represento? Como si el carbono estuviera saliendo del reactor, ¿ok? Por otra corriente. ¿Listo? Cuando eso ocurre, pues la eficiencia del reactor disminuye, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar el catalizador? Ahí dice, pues para poder recuperar el catalizador, tenemos que parar la operación. Ya no podemos alimentar C3H8. En vez de eso, vamos a alimentar aire, que es oxígeno, y nitrógeno, obviamente, a altas temperaturas, ¿no? Eso se llama, mira aquí dice, la forma en que se regenera periódicamente es quemando el carbono acumulado. Entonces vamos a regenerarlo, es decir, vamos a quitarle esa suciedad que está depositada. ¿Cómo? Le alimentamos aire caliente y el oxígeno del aire viene y reacciona con el carbono que está en la superficie. ¿Y qué forma? CO2. Entonces, en la medida que el oxígeno reacciona con el carbono del catalizador, pues empieza a quitarse esas partículas sólidas que están ahí, ¿no? Uy, con el borrador se me va hasta el catalizador, pero bueno. Entonces, vuelvo y lo dibujo, no importa. Lo limpiamos, simplemente. A medida que se lleva a cabo la reacción, limpiamos el catalizador. Y otra vez queda regenerado. Y otra vez, entonces, puedo volver a alimentar C3H8 y vuelve y me lleva a cabo la reacción, ¿no? Más o menos eso es lo que ocurre. Más o menos. Entonces, parte del carbono está quedando pegado en la superficie del catalizador. Y eso es lo que me están preguntando. ¿Con qué velocidad se está depositando el carbono en la superficie del catalizador? ¿Listo? Y lo colocamos como una corriente, como si eso estuviera saliendo, aunque eso no es verdad. Eso es el ejercicio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de estas reacciones utilizo? Pues ninguna, porque yo no estoy seguro de esas reacciones. Entonces voy a hacer balance elemental. ¿Listo? Voy a hacer balance elemental. Pero antes de eso vamos a hacer los grados de libertad. ¿Listo? Los grados de libertad. Entonces vamos a hacer número de variables independientes, balances, composiciones, flujos y relaciones adicionales.
¿Listo? Pero póngale cuidado. Vamos a suponer que lo vamos a hacer por componente. O sea, como si conociéramos la estequiometría. Componente. Esos balances por componente. Suponiendo que vamos a balancear metano, etano, propano, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lo vamos a hacer elemental. Los grados de libertad para que usted se dé cuenta la diferencia. ¿Listo? La diferencia. Bueno, ahí voy a subir un poquito para mirar estas reacciones, nada más. Listo. Entonces supongamos que ocurren todas estas reacciones, ¿no? Entonces supongamos R1, R2, R3, R4, R5, qué sé yo. De pronto hay más, ¿no? Porque de pronto a partir del C2H6 también se puede formar metano. Entonces podría ser eso, ¿no? No sé cuántas reacciones necesito, pero los grados de libertad me ayudan un poquito a saber, ¿no? ¿Cuántas variables de proceso tenemos? Normales, variables de proceso. Valentina Lazo. Variables de proceso, ¿cuántas hay acá? Profe, ¿el carbono que sale en 3 contaría? Claro que sí, es una variable, porque es un flujo. Lo que vamos a calcular es el flujo de carbono que sale. Entonces 8 más 5. 8 más algo que yo no sé cuántas son. Yo escribí 5, pero si escribo 8, Valentina, pues es que no tengo certeza. Pero póngale cuidado que los grados de libertad me va a ayudar a saber cuántas reacciones necesito. ¿Ok? Sí, pero es que como había dicho que lo íbamos a hacer con esas de ahí, pues yo dije 5. Bueno, puede ser 5, pero lo voy a dejar como incógnita porque, bueno, ahí tengo 5, voy a ver si esas 5 me sirven. ¿Cuántas de esas 5 me sirven? Balances independientes, acuérdense que esto es lo que cambia. Cuando yo escribo grados de libertad por componente, hago referencia a cuántos balances por componente puedo hacer. O sea, balances de propano, balances de hidrógeno, balances de metano, ¿cuántos puedo hacer? 6, 7. 7. Con el carbono. Ajá, 7. ¿Cuántas composiciones, Valentina, me especifican? 5. Flujos, dijimos que no. Donde no me salga, yo no sé, es culpa de ustedes por dejarme hacer las locuras. ¿Cuántas relaciones adicionales? ¿No? Creo que aquí no me dicen nada de relaciones adicionales. Revisen a ver, pero creo que no. Esto me daría 13 y 8, ¿cierto? ¿Cuántas velocidades de reacción necesitaría para que esto me diera 1? ¿No? Porque me tiene que dar 1. Para tomar la base de cálculo, porque no hay flujos, para poder tomar la base de cálculo y que me dé 0, ¿no? Que me dé 0. 5. ¿Cierto? Necesitaría 5. Las 5 que escribí. Pero yo no sé si esas 5 son las que representan todo ese sistema, ¿no? Yo no sé si esas son las que representan el sistema. Pero en teoría me harían falta 5, ¿no? Para que me diera 0. Entonces uno podría intentar hacer el problema con 5 ecuaciones, 5, ¿no? Que yo escribí esas 5, yo no sé si esas 5 son, no lo sé, porque pueden ser otras, ¿no? Entonces en ese caso, mire que los grados de libertad me ayudan a saber, bueno, ¿cuántas velocidades de reacción podría tomar? Ahora, ¿esas 5 velocidades de reacción son independientes? Mucha pregunta, ¿no? No sabemos. Esas cosas no sabemos, toca analizarlas y verlas. Entonces, no, eso está muy complicado, profesor. No, mejor no, yo por componente no me meto, mejor hagámoslo elemental. Listo, la respuesta es, me parece muy bien. ¿Cuántas variables tenemos por elemental? Variables quiere decir, elemental quiere decir que solamente van a cambiar el número de balances, nada más. El resto sigue igual. O sea, voy a tener las mismas 8 variables de corriente, exactamente las mismas. Y en el balance elemental no tenemos estequiometría, por lo tanto no tenemos velocidades de reacción asociadas al balance elemental. O sea que 0, porque ahí no vamos a tener velocidades de reacción. ¿Listo? ¿Cuántos balances puedo hacer? Pues elemental quiere decir cuántos elementos hay en el sistema. Solo tengo carbono, hidrógeno. O sea, solo puedo hacer 2. ¡Oh! Paso de 7 balances a 2 nada más. Primera desventaja del balance elemental. El número de balances elementales generalmente es menor al número de balances por componente. A lo sumo son iguales, pero nunca son mayores. Nunca voy a tener más balances elementales que por componente. Sí. Generalmente hay más por componente que elementales. Qué pena. Mayerly. Es que se me ve el internet. ¿Por qué es -2?
porque son solamente los balances elementales que puedo hacer. Y en el sistema solo tengo carbono e hidrógeno. Entonces solo puedo hacer dos. Un balance de carbono y un balance de hidrógeno. Eso quiere decir balance elemental. Voy a balancear los elementos que están presentes en el sistema. ¿Listo? Composiciones, las mismas 5. Flujos no tengo y relaciones no tengo, ¿no? ¿Cuánto me da eso? 1, ¿cierto? Que con la base de cálculo pues me va a dar 0, simplemente, ¿no? Y ahí me quedó todo encima del diagrama. Ay, bueno. Me quedó encima del diagrama, pero bueno, ustedes allá lo pueden arreglar. No, ahí con la base de cálculo me debe dar 0, ¿no? Quiere decir que está perfecto. Yo puedo tomar una base de cálculo y puedo resolverlo por balances elementales. No hay ningún problema. Entonces, esto que está allá arriba, esas ecuaciones, pues no las voy a utilizar porque yo voy a hacer es balance elemental. ¿Listo? Bueno, voy a correr por acá. Solo voy a colocar la información que necesito. Ok. Déjenme ver si puedo mover esto. Sí. Ok, ahora subir un poquito. Ya está. Listo. Para que me deje aquí libre. Ok. Si tuviese que tomar una base de cálculo, ¿la tomaría dónde? ¿La salida? A la salida. ¿Se ve? En la corriente 2. ¿Será que me sale más fácil? Yo creo que sí me sale más fácil. Por eso lo quise hacer. Porque si lo pongo aquí a la entrada, me duele una costilla. Entonces voy a mover la base de cálculo para acá, ¿no? Entonces aquí voy a tomar mi base de cálculo en la corriente de salida a ver si eso me da más fácil, ¿no? Bueno, otra cosa. La ecuación de balance por elementos es un poquitico diferente a la ecuación por componente, ¿no? ¿Cómo se escribe la ecuación de balance elemental? Ya se la voy a colocar ahí. Ya le digo cómo. Se escribe de la siguiente forma, mire. Alfa ES, que se llama el coeficiente atómico del elemento E en el compuesto S, así se llama. Coeficiente atómico del elemento E en el compuesto S, lo vamos a multiplicar por el flujo de salida del compuesto S menos el flujo que entra del compuesto S. Y eso lo vamos a igualar a 0. Esa es mi ecuación de balance. ¿Listo? Y eso lo vamos a sumar. Vamos a hacer una sumatoria desde S igual 1 hasta N, por ejemplo, y me va a quedar mi ecuación de balance. ¿Qué representa eso? Bueno, ¿por qué podemos hacer balances elementales? Porque recuerden que en una reacción química, según el señor John Dalton, dice que una reacción química no significa creación ni destrucción de átomos, no, sino que en una reacción química solamente hay reordenamiento de los átomos de los reactivos para formar los productos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de estequiometría, de la ecuación química? Yo les expliqué romper enlaces, formar enlaces, y de forma global el mismo número de átomos en los reactivos debe ser igual al mismo número de átomos de los productos. Entonces, desde el punto de vista atómico, no hay creación ni destrucción de átomos, solamente reordenamiento de átomos. Y por eso yo puedo balancear carbonos, y puedo balancear hidrógenos, y puedo balancear oxígenos y nitrógenos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace? Mire, el coeficiente estequiométrico del elemento E en el compuesto S sería como, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico del carbono, que es el elemento E, por ejemplo, en el compuesto C3H8? 3, exactamente. ¿Y qué es 3? Pues el número de átomos de carbono que hay del elemento carbono en el compuesto C3H8. Eso es el coeficiente atómico, ¿no? ¿Cuánto es el alfa del H del C3H8? Sería 8. Pues 8, claro, 8 átomos. Tengo 8 átomos de hidrógeno en la molécula de C3H8. Entonces, fíjense que ahí llevamos la cuenta de eso. Mira. Alfa indicaría el número de átomos, por ejemplo, 8. 8 átomos de hidrógeno multiplicado por el flujo que sale del propano menos el que entra.
¿cierto? Entonces, esto que está aquí lo llaman flujo neto de salida, el flujo neto de salida del componente S, ¿ok? Y lo llaman N barra de S, pero no le vamos a meter tanta nomenclatura a eso. Y listo, solamente lo que sale menos lo que entra. O podría ser lo que entra menos lo que sale porque igual está igualado a cero, entonces da lo mismo si coloco salidas menos entradas o entradas menos salidas. Solo que siempre tiene que hacerlo igual, ¿no? Salidas menos entradas siempre o entradas menos salidas siempre. Entonces, lo que usted quiera colocar. En el libro está salida menos entrada, entonces vamos a usarlo así como para no llevarle la contraria al libro. ¿Listo? Pilas. Ahora, hay una forma de hacer los balances fáciles que yo no vaya a cometer errores. ¿Ok? Porque me toca estar mirando, bueno, ¿cuántos átomos de carbono hay aquí? 3, y aquí 3, y aquí 3, y aquí 2, y aquí y si se me olvida alguno de esos compuestos que está ahí, la embarro. Entonces es mejor construir algo que se llama la matriz atómica. Y la matriz atómica me va a facilitar la vida de los balances. ¿Cómo construyo la matriz atómica? Muy fácil, muy fácil. Voy a colocar en la primera columna los elementos que tiene o que están representados por las moléculas. O sea, las moléculas tienen hidrógenos y tienen carbono. Listo, entonces coloco. Y en la primera, esa es la primera columna. Y en la primera fila voy a colocar todos los compuestos que están involucrados en el sistema. ¿Cómo así todos los compuestos? Si, por ejemplo, tengo C3H8, ¿cierto? ¿Qué otro tengo? C3H6. Fíjense que voy a ir en orden para no equivocarme y no dejar ninguno por fuera. C2H6, C2H4, CH4, H2, C, voy a poner el carbono solo como si fuese un compuesto, pero es un elemento, pero ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, perfecto, están todos. ¿Listo? Y luego la matriz se construye con los alfa ES, o sea, con los coeficientes atómicos, ¿no? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en la molécula de propano? Pues 8. ¿Cuántos de carbono? Pues 3. Y así sucesivamente. 6 y 3, 6 y 2, 4 y 2, 4 y 1, 2 y 0, 0 y 1. Y eso es lo que llamamos la matriz atómica. ¿Listo? ¿Cómo construyo la matriz atómica? Con los coeficientes atómicos de los elementos en cada compuesto. Eso es. ¿Y para qué me sirve eso? Pues para hacer el balance. ¿Por qué para hacer el balance? La otra clase le digo también para qué sirve, pero por ahora para hacer el balance. Porque yo puedo hacer el balance, como esto es una sumatoria, ¿cierto? Tengo que sumar con respecto a S. ¿Quiénes son S? Los compuestos. Lo que entra de un compuesto menos lo que sale, o lo que sale de un compuesto menos lo que entra. Y los compuestos están aquí. Y el coeficiente estequiométrico está aquí. Mire, el coeficiente estequiométrico no, el coeficiente atómico. Entonces, ¿cuánto es alfa ES? Pues mire, 8 por el flujo, 8 por el flujo de C3H8, más 6 por el flujo de este, más 6 por el flujo de este, más 4 por el flujo. ¿Se da cuenta? Entonces la ecuación, si hago balance de hidrógeno, sigo la línea. Tin, 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 tin. Y pare de contar. No tengo que ver el diagrama, porque en el diagrama hoy me equivoco y no coloco algún compuesto, o se me olvida, o me lo salto. Cuando usted construye la matriz, entonces le sirve de guía para hacer el balance. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría el balance? Pues lo voy a hacer, mire, hidrógeno. Balance de hidrógeno. ¿Ok? ¿Cómo sería el balance de hidrógeno? Pues miro el coeficiente atómico y que sería 8 en primer lugar, y eso lo multiplico por el flujo de salida de propano menos el flujo de entrada de propano. Entonces, ¿cuánto sale de propano? Pues llamémoslo de forma general C2 de C3H8, ¿no? Llamémoslo de forma general y ahorita reemplazamos los valores. ¿Listo? No me preocupe. Menos lo que entra, pues lo que entra es N1 de C3H8. Eso es el balance. Eso significa alfa ES por NS que sale menos NS que entra. Eso es todo. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Sumatoria de S. O sea, hay que hacerlo para todos los compuestos. Entonces aquí más, y entonces empezamos. Más. Entonces ya puse el 8, ¿no? Entonces voy a cambiar. Bueno, ya me tocó con él.
más 6, ¿cierto? A mí me gusta señalar el número para saber que ya le voy a hacer el balance, ¿ok? Más 6 por lo que sale de C3H6, entonces N2 de C3H6. Menos lo que entra, no entra. C3H6 no entra, solo entra C3H8. Más, sigo, 6 por lo que sale de C2H6, que sería N2 de C2H6. Menos lo que entra, pues nada. Pues sí, pues no. Más 4 por lo que entra, por lo que sale de C2H4, que sería N2 de C2H4. ¿Ok? Menos lo que entra, nada. ¿Listo? Ahí se me acabó la pantalla, pero bueno, yo voy a seguir aquí debajo. Usted si le queda espacio, lo puede seguir escribiendo en su hoja. ¿Más cuál? Voy acá, ¿no? 4 por el flujo de salida del metano, que se representa como N2 de metano, menos lo que sale, nada. Digo, menos lo que entra, nada. Más 2 por lo que sale de hidrógeno. El hidrógeno también sale en la corriente 2, N2 de H2, menos lo que entra, nada. Listo. Más, si el coeficiente es 0, pues cualquier número multiplicado por 0, pues me da 0, ¿no? Entonces, mejor no lo coloco. 0 por el flujo de carbono, pues me da 0. ¿Y eso a qué es igual? Sigue la ecuación, eso es igual a 0. Ahí está. Y ese es el balance de hidrógeno. Entonces, fíjense que la matriz atómica es importantísima porque me va a permitir 8 por este flujo, más 6 por este flujo, más y no tengo que mirar el diagrama y no me equivoco. ¿Okay? Entonces, primera función de la matriz me ayuda a hacer el balance. ¿Listo? Vamos a resolver esa ecuación, ¿no? Entonces, si yo coloco la base de cálculo en 2, si yo digo que la base de cálculo es N2 igual a 100, pues me facilita las cosas, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Porque si digo que N2 vale 100, pues hay 45 moles de metano, de propano, 20 de este, 6 de este, 1 de este, 3 de este y 25 de este, ¿no? Entonces lo voy a reemplazar acá. Listo, entonces lo voy a reemplazar en el balance. Entonces de hidrógeno, ¿no? Sigo con el balance de hidrógeno porque no. Simplemente 8. ¿8 por cuánto? ¿Cuánto sale de C3H8? Pues 45% de la corriente 2, que son 100, pues salen 45. ¿No? Menos lo que entra, ese sí no lo conozco. N1 de C3H8, porque acuérdense que yo tomé la base de cálculo en la salida. Listo. Más 6 por, ¿cuánto es N2 de C3H6? Pues 20. Listo. Menos 0, pues 0. No lo voy a colocar. Más 6 por lo que sale de C2H6. C2H6 sale el 6%, o sea 6. Ok. Más 4 por la salida de C2H4. C2H4 es el 1%, o sea, solo sale una moleculita o una molcita. Más 4 por lo que sale de metano. El metano sale el 3%, o sea, 3. Perfecto. Más 2 por hidrógeno. El hidrógeno sale 25. Listo. Igual a 0. Ahí está. Entonces puedo encontrar el valor de N1 de C3H8. ¿Cuánto entraría de C3H8? Pues hagan simplemente la operación, por favor. Hagan la operación, reduzcan la ecuación, pasen al otro lado al N1 de C3H8, luego dividen entre 8 y bueno, lo que les digo. Ustedes saben hacer operaciones. ¿Cuánto sería? Profe, a mí me da 72.75. 72.75. Gracias. ¿Alguien más que lo haga, por favor? Sí, profe, me dio lo mismo. Gracias, Andrés.
mol hora. Ahí está. Y eso es todo. Eso es todo el balance elemental. Obviamente es más largo, demanda de más cálculos, pero en teoría es eso. ¿Listo? Valentina, ¿te dio eso? Valentina Lazo. Sí, profe. Listo, vamos a hacer balance de carbono, Valentina. ¿Preparada? Entonces empiezo con el coeficiente. 3, aquí arriba, 3 por el flujo neto de ese 3H8, ¿no? Entonces 3 que multiplica. ¿Cuánto sale de ese 3H8? Lo acabamos de calcular. ¿Cuánto sale? ¿Sí? ¿Cuánto sale de ese 3H8? 45, ¿no? Menos lo que entra, que es lo que acabamos de calcular, 72.75. ¿Ok? Eso es. Sigamos. Más 3 ¿por cuánto sería, Valentín? 3 por 3 por lo que sale de C3H6, que serían 20. 20, muy bien. Menos 0, que no lo Menos voy a 0. colocar para no hacerlo tan extenso, pero para que me pueda escribir yo acá todo esto, menos 0, ¿listo? Más, sigo, Más 2 2 por 6. 2 por 6, muy bien. Más, Más 2 por 1. perfecto. Más 1 por 3. Perfecto. Este no, Eh, porque es 0, no pasa nada. Y el último, y más 1 más 1 ¿por cuánto? por 1. Por N3. No. Mira que es carbono, Valentín, carbono. Entonces, por el flujo de salida de carbono, o sea, N3. Menos lo que sale, menos lo que entra de carbono. Fíjate que entra C3H8, pero no entra carbono como elemento, como carbono solito. O sea que eso sería menos 0. Así simplemente. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Entonces, fíjese que solo me queda la incógnita N3, que era lo que me estaban preguntando, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría N3? Al medio 6,25. 6,25 mol hora. A ver, vamos a ver quién más lo hace. ¿Listo, Andrés? Eso es todo. Entonces, ¿qué me preguntaban? La velocidad de los depósitos de carbono. Entonces, está depositando a 6,25 mol cada hora, ¿no? 6 moles cada hora de carbono se están depositando en el catalizador. ¿Ok? Eso es una velocidad de flujo molar, ¿no? Velocidad de flujo molar. Y eso es el balance elemental. Fíjense lo Profe, sencillo. una pregunta. Dime. Digamos que en una parte del problema me toca hacerlo de forma de balance elemental, sí, pero digamos que en otra parte del problema me dicen como la reacción que hace el catalizador con el aire, sí, y la velocidad de esa reacción, esa es y yo la puedo hacer como balance normal, como balance molecular o algo así. Ese sería otro proceso. La regeneración del catalizador sería otro proceso, porque este proceso no se puede llevar a cabo y al mismo tiempo regenerar el catalizador. O sea que no existe ningún ejercicio o problema en el que yo necesite hacer los dos tipos de balances. Sí, podríamos mezclar balances elementales con balances por componentes. Por ejemplo, si tuviésemos unas unidades múltiples, ¿sí? Por ejemplo, un reactor y luego 1 o 2 separadores. Podríamos hacer balance elemental en el reactor y podríamos hacer balance por componente en los separadores. Podríamos mezclarlos. En una unidad hacer elementales, en otra unidad hacer por componentes. Eso también se puede hacer. Pero aquí en este caso no, porque el proceso de regeneración que les expliqué el catalizador es otro proceso. Tendríamos que detener la operación, o sea, dejar de alimentarse 3H8, parar por completo la operación, para ahí sí alimentar el oxígeno y regenerar el catalizador, ¿no? La regeneración sería como algo así, ¿no? Aquí me pregunto. Tendríamos que parar la operación, obviamente tenemos el mismo
mismo reactor, exactamente el mismo reactor, ¿cierto? ¿Y qué vamos a alimentar? ¿No? ¿Qué vamos a alimentar? Pues en este caso alimentaríamos aire, o sea, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Eso es lo que alimentaríamos. ¿Y qué saldría del reactor? Pues saldría CO2, saldría oxígeno y saldría nitrógeno, ¿no? Ay, ¿de dónde apareció el carbono? Pues es que adentro está el carbono, el que está, que está pegado al catalizador, ¿no? Este sería otro proceso diferente al primero. Y este es el que se llama regeneración del catalizador. Es un proceso de regeneración. Solamente se hace para recuperar la eficiencia del catalizador nuevamente, ¿no? Pero ese es otro proceso. Obviamente, fíjense que si hacemos la estequiometría, ¿cuánto CO2 sale del reactor? Pues si tengo 6.25 mol de carbono, ¿cuántas de CO2 esperamos acá? ¿No? Entonces podríamos hacer un balance de masa para saber, ¿ok? Entonces, bueno, eso sería, pero sería otro proceso diferente, ¿no? Ese es otro proceso. Tendría que dejar de ocurrir el primero para darle cabida al segundo. Eso sería. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Más preguntas? ¿No más? Listo. Pasemos al siguiente, que ya me cogió el tarde. Vamos a plantearlo como siempre y ustedes lo resuelven. A ver si les queda tiempito, de pronto, un poquito. Le dedica 10 minuticos a estequiometría. Al menos 10. Y con eso lo podemos hacer. ¿Listo? Bueno, listo. Ahí ya está el diagrama de flujo. ¿Listo? Para no perder tiempo. Ustedes ya saben hacer diagramas de flujo, ya son unos tesos, ya hemos practicado bastante, entonces no hay problema. ¿Listo? Entonces dice, el formaldehído CH2O, el formaldehído CH2O, se produce industrialmente mediante la oxidación parcial de metanol, CH3OH, con aire. Entonces vamos a hacer una oxidación parcial. Vamos a oxidar parcialmente al metanol en presencia de aire y se va a formar el formaldehído, valga la redundancia, sobre un catalizador de plata. Entonces dentro de este reactor vamos a tener un catalizador de plata para que se lleve a cabo esa oxidación parcial. Bajo condiciones óptimas en el reactor se logra una conversión del 55%, con una alimentación que contiene 40% de metanol en aire. Entonces fíjese que aquí ya en el diagrama está. La corriente 1 es 40% de metanol, CH3OH, y aparte del metanol, pues se agrega aire, porque el 40% es metanol, o sea, el 60% restante es el aire. Voy a escribirlo acá. 60% restante es aire. ¿Ok? Pero acuérdese que ese 60% restante que llamamos aire ya tiene una composición fija, ¿no? Ya tiene una composición fija. Cuando decimos aire, sabemos que el 21% es oxígeno y el 79% es nitrógeno. ¿Cierto? Ya lo saben. Listo. Eso es. Sigamos la lectura. Ah, bueno, me falta colocar la conversión, ¿no? Voy a colocarla aquí, por aquí arriba. Relación adicional 1. Conversión 60%. ¿Cuánto es? 55%. La conversión. Ahí está. Tengo la primera relación. ¿A quién hará referencia a esa conversión? ¿Será el oxígeno? ¿Será el metanol? Buena pregunta, ¿no? Con una alimentación que contiene 40% de metanol en aire. Listo. Póngale cuidado. Segunda ley de la termodinámica. Aunque el producto principal es formaldehído, no es posible evitar que se formen algunos subproductos como CO, CO2 y cantidades pequeñas de ácido fórmico, HCOOH. Es el ácido fórmico, ¿no? Por lo tanto, se lava la corriente de salida del reactor para separar una corriente gaseosa que contiene CO2, CO, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, fíjense, aquí entra la corriente de alimentación, reacciona. Dentro del mismo reactor es un absorbedor porque vamos a lavar los gases y vamos a sacar una corriente gaseosa acá que contiene CO2, CO, hidrógeno y nitrógeno, que son los gases de la reacción, y una corriente líquida que contiene metanol no convertido,
los productos formaldehído y agua, así como también al subproducto indeseado ácido fórmico. Entonces, por la corriente 3 vamos a tener formaldehído, metanol, ácido fórmico y agua. Listo. Suponiendo que la corriente líquida, o sea, la corriente 3, contiene cantidades iguales de formaldehído y de metanol y 0,5% de ácido fórmico, en tanto que la corriente gaseosa tiene 7,5% de hidrógeno, calcule la composición completa de las corrientes. Esa información ya está aquí, miren. El formaldehído, 0,5%, o sea, 0,5%. La corriente 3 tiene 0,5% de formaldehído y la corriente 2 tiene 7,5% de hidrógeno, que es lo que dice acá en el enunciado. Por eso les dije, bueno, ya está el diagrama como para que no le demos tanta vuelta. ¿Listo? ¿Qué me haría falta colocar de lo que las está relaciones adicionales diciendo que H2O y CH3OH son iguales en esa corriente? Gracias, Valentina T. Me falta que la corriente líquida contiene cantidades iguales de formaldehído y de metanol. Eso es lo que me hace falta. Muy bien. Entonces voy a colocarla por acá. Relación adicional 2. ¿Cómo la escribo, Valentina? Cualquier Valentina. ¿Cuál Valentina? Ah. SN3, amiga. Es N3, sí. Muy bien. N3 de... Muy bien. Igual a N3 de CH3OH, de metanol, ¿no? Metanol y formaldehído. Ahí está. Esa es la otra relación. Muy bien. Ahí está el diagrama de flujo. Yo no sé si ustedes ya lo copiaron o no. Me indican, por favor, a ver si puedo continuar o no. Porque es que aquí me quedó feo y a mí no me gusta escribir feo. Aunque siempre lo hago, pero no me gusta. Cómo extraño el tablero, de verdad. Uy, muchísimo. Bueno, ahí está. Nos dan el diagrama de flujo. Lo único que nos hizo falta colocar fue el oxígeno y el nitrógeno, ¿vale? Eso fue como lo único que nos hizo falta. Miren, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí me están diciendo cuál es la reacción que ocurre. ¿Cierto? ¿Alguien la detectó? ¿Cuál es la reacción que ocurre? Ahí dice. Ahí dice la reacción que ocurre. Pero supongamos que yo soy muy lelo, muy despistado, y no me di cuenta de la reacción que está ocurriendo. Por lo menos la principal sí me la da. Ahí dice cuáles son los reactivos y cuáles son los productos de la reacción. Claramente dice, claramente lo dice ahí cuáles son. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Grados de libertad. ¿Listo? Voy a hacer los grados de libertad aquí a este ladito y luego me corro para allá para hacer los balances. Entonces vamos a hacer los grados de libertad. Variables independientes con balances independientes, composiciones, flujos y relaciones adicionales. ¿Listo? Paula. ¿Cuántas variables tendríamos, Paula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo conté 11, no sé. Ah, mentiras, 11 con el, sí, con el 11, otro, con el agua, sí. 11. Más nada porque vamos a hacer elementales, ¿no? Entonces sí. Voy a colocar acá elementales. Acordarme, ¿no? Elementales. No, ya con la edad se le empiezan a olvidar las cosas. Al principio uno reía de la mamá y del papá que se le olvida todo, pero después cuando a uno le empieza a olvidar uno, ya no me da tanta risa, ¿no? Bueno, para acordarme que estoy haciendo elementales. Listo. ¿Cuántos balances independientes podríamos hacer, Paula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espere, profe. 7, 8. 8. Elementales, Paula. Ah, mentiras.
Espere, Son ¿Ves? 1, 2, 3, Ajá. 4, Entonces, 4, 4. lo que uno puede hacer es escribir la ecuación, la matriz de entrada, ¿no? Entonces, tengo carbonos, tengo hidrógenos, tengo oxígenos y tengo nitrógenos. Nitrógeno, sí, Los 4. chon. Los chon. ¿Ok? Entonces, elementales son 4. Por eso aquí escribí arriba elementales para acordarme que son elementales. Entonces, 4. Perfecto. Composiciones, ahora sí. 1, 2, 3. 3. Bueno, 3. Flujos. No me dan. No vi, ¿no? No vi. Relaciones. Relaciones adicionales. 2. Pues las dos que escribimos ahí, ¿no? Entonces eso me da 7 y 2, 9, me da 2. 1. 2. ¿Qué me hizo falta incluir? ¿Qué le hizo falta a Paula que no tuvo en cuenta? Lo de una de las composición. composiciones del aire. Una de las composiciones del aire, exactamente. Porque una composición es el 40% de metanol. 60, sí. Otra del 7.5 del hidrógeno y otra del formaldehído. Van 3. Pero dentro del aire la proporción es 21:79. Entonces ahí ya hace falta una composición. Exactamente. Entonces esta la voy a quitar y voy a colocar 4. ¿No? Dicho eso, entonces me da 1. Y como no tengo flujos, pues puedo tomar una base de cálculo y me da 0. ¿Listo? Entonces ahí está. Perfecto. Ahí está. Lo pude hacer por elementales. No hay problema. Y esos son ¿sí ven? Los grados de libertad. Entonces fíjense que nos demoramos un poquito en los balances sin reacción porque había que hablar de grados de libertad, de ecuaciones de balance, bueno, un montón de cosas, pero aquí ya podemos avanzar un poquito más rápido porque ya sabemos hacer grados de libertad, ya sabemos hacer un montón de cosas, entonces podemos avanzar un poco más rápido. Listo. Me voy a mover para este lado porque voy a construir la matriz atómica. Listo, allá dejé los grados de libertad. Ok. Entonces, ahí tengo los chon, los carbonos, los hidrógenos, los oxígenos y los nitrógenos que intervienen en el reactor, ¿no? Y ahora voy a colocar aquí la lista de los compuestos que necesito, ¿ok? Pero voy a hacerlo acá mejor, aquí arriba, para que me quede aquí el espacio para hacer los otros, ¿listo? Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué coloco acá? Pues todos los compuestos, ¿no? Entonces yo les sugiero que lo hagan por orden. ¿Cómo así por orden? Vaya a la columna 1, ¿no? O a la corriente 1 y escriban los compuestos. Claro que después les voy a dar otra estrategia, pero por ahora, para que se acuerden, voy a colocar aquí ese 3OH, que es el metanol. ¿Quién sigue? El O2, ¿ok? Luego el N2, ¿listo? Y voy corriente por corriente mirando qué hay. CO2, CO, H2, N2, ya lo había escrito, el N2, CH2O, o sea, el formaldehído. Uy, listo. El metanol ya lo había escrito, el ácido fórmico, HCOOH, y el agua. No, me falta el agua. Perfecto. Listo. Aquí no nos hablan de que el catalizador se está envenenando, nada de eso, ¿se dan cuenta? Entonces no hay que... No es que siempre que tenga un catalizador, entonces ustedes ponen carbono encima del catalizador, no, porque ahí en el contexto del ejercicio no me está diciendo nada. ¿Listo? Y formamos la matriz. La matriz la vamos a formar. Entonces, coeficiente, pues 1 de carbono, 4 hidrógenos, pilas, contar mal porque ahí la embarran de entrada, 3 aquí y 1 acá, 4, un oxígeno y no hay nitrógenos, ¿no? Y cuenta ahí para allá todo, se llena su matriz atómica sin problema, ¿no? Entonces 0, 0, 2, 0. Voy a acercarme un poquito porque la cuadrícula me ayuda a escribirlo como mejor. Entonces 0, 0, 0, 2.
Profe, Ivy. acá de alguna forma me puedo dar cuenta de que algo me quedó mal en los coeficientes. O sea, ya después de hacer los cálculos. Explícate, no entendí. La pregunta no la entiendo. ¿Cómo así que si me doy cuenta de algo quedó mal? ¿En qué sentido? ¿O a qué te refieres con que te quedó algo mal? No, ya me respondí a mí misma, profe, ya. Gracias. Bueno, ¿pero qué era? No, que si algún flujo quedaba negativo o algo, pues tengo que volverme a revisar la matriz. No, claro, si el flujo va negativo, imposible, ¿no? Listo, ahí está la matriz. ¿Vale? Ahí está la matriz. Listo, voy a hacer la primera parte del ejercicio y la segunda, como siempre, se la voy a dejar para que ustedes lo hagan, a ver si de pronto me sacan un tiempito. Si me quieren un poquito y me sacan un tiempito para que termine el ejercicio aquí, ¿no? Bueno. Listo. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo que tomar una base de cálculo, ¿no? Entonces, balance elementales no voy a hacer ahorita, sino que voy a usar la base de cálculo y voy a empezar a calcular algunas cosas que necesito antes de hacer el balance para que sea más fácil, ¿no? Entonces, ¿dónde tomamos la base de cálculo? ¿Dónde nos conviene? Eso es obvio, ¿cierto que sí? En N1. Y vamos a tomar 100 por facilidad. 100 molor. ¿Listo? Por facilidad. Si tomo la base de cálculo en N1 100, pues yo ya sé cuánto vale el flujo de entrada ¿de quién? Del metanol, ¿no? Entonces el flujo de entrada del metanol, del CH3OH, sería ¿de cuánto? Pues del 40% de 100, pues 40. 40 molor. Listo, no hay problema. ¿Cuánto sería el flujo de oxígeno? Pues sería el 60% de la corriente de entrada, que son 60 mol, por el 21% que es dentro de la mezcla de oxígeno, entonces 0,21 por 60 nos daría 12.6, profe. 12.6, gracias, Dani. Molor. Y el del nitrógeno también lo podría calcular porque es el 79% del 60% de la corriente 1, ¿no? El 60% de la corriente 1 son 60, 60 por 0,79 me da 47.4. 47.4. Gracias, Cari. 47.4. Si alguien no sabe qué estamos haciendo, cómo lo estamos calculando, por favor me indica, ¿no? Me indica, no se quede callado. Denuncie. Listo, ahí está. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, ya colocando la base de cálculo tengo los flujos parciales de las tres. ¿Listo? Mire que tengo la conversión, ¿no? Y la conversión, ajá, ¿a quién se la aplicamos? ¿O a quién se supone que le vamos a aplicar la conversión ahí? Al reactivo límite. Ajá, ¿y quién es el reactivo límite? C3H. Ah, no. El oxígeno no sale. El oxígeno no sale. El oxígeno es el reactivo limitante. ¿Ok? El oxígeno es el reactivo limitante. Pero, en este caso, la conversión la están refiriendo al metanol. ¿Por qué será que la están refiriendo al metanol? Aunque Porque no si el dice oxígeno no sabe, debería ser la conversión de 100%, ¿no? Es que oxígeno no sale. Es que aquí hay una cosa, ¿no? Toda regla tiene su excepción y no es machete. Cuando usted necesita hacer una oxidación parcial, usted necesita que el oxígeno sea el reactivo limitante. No sé si sabían eso. Cuando usted quiere una oxidación completa, lo que le conviene es que haya mucho oxígeno, mucho oxígeno en el medio para que el combustible se oxide más fácilmente, ¿cierto? Y pueda formar los productos de la oxidación, que es CO2 y agua o CO y agua, ¿no? Pero cuando hacemos oxidación parcial, necesitamos que haya menos oxígeno del necesario para que se lleve a cabo la oxidación parcial. Entonces, en este caso, fíjense que el oxígeno no sale,
¿Se dan cuenta? O sea, el oxígeno sería el reactivo limitante. Pero en el contexto del ejercicio, la conversión está referenciada al metanol, ¿no? Al metanol. ¿Por qué al metanol? Porque fíjense que solamente me están hablando del metanol. Mire, lea el contexto del ejercicio y verá. Ahí lo dice, sí. Ahí lo dice claramente, ¿no? Entonces, por esas dos razones. Uno, porque es oxidación parcial y necesito un poquito oxígeno. O sea, él va a ser reactivo limitante en toda oxidación parcial. Miren y verá cuando se encuentre en otra oxidación parcial de otra sustancia, se van a dar cuenta que la cantidad de oxígeno que se alimenta él va a ser el reactivo limitante porque necesito poquito oxígeno en el medio, ¿no? No en exceso, porque si no voy a favorecer la reacción de combustión completa. Entonces, si leemos el contexto del ejercicio, están hablando del metanol y del metanol y del metanol. Entonces, esa conversión que está ahí está referenciada al metanol, aunque no lo diga explícitamente, pues uno lo entiende en el contexto, ¿no? Que es del metanol. Listo. Entonces, si la conversión es referida al metanol por el contexto del ejercicio, entonces yo podría calcular lo que sale de metanol, ¿no? N, ¿por dónde sale el metanol? Por la corriente 3. Sí, por la corriente 3. N3 de CH3OH es igual a, y esa ecuación ya la habíamos usado en la clase pasada. ¿Te acuerdas, Paula o Valentinas? De una. Usando la conversión, nosotros ya sabemos cómo calcular la salida. 1 menos X Sí, por exacto. la corriente 1. Ajá, 1 menos la conversión, que la conversión es del 55, o sea, 0,55, por el flujo de entrada de ese reactivo, que sería N1 de CH3OH, ¿no? ¿Cómo sacamos esa ecuación? De la definición de conversión, despejamos lo que sale de el metanol y nos queda esa ecuación, ¿no? 1 menos lo que reacciona, pues es lo que sale, ¿no? Entonces, eso hace referencia. Por lo tanto, N3 de metanol, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale lo que sale de metanol? 0,45 por 40. 18. Cerraditos. Bueno, 18 molos. Y ahí está. Entonces, con la relación adicional 1, que es la conversión, y con el flujo de entrada, pues puedo calcular el flujo de salida. ¿Listo? Y también con la relación adicional 2, puedo calcular el número de moles de formaldehído que sale, ¿cierto? Entonces, de la relación 2 tenemos que N3 de CH2O es igual al número de moles que salen de metanol, que lo acabé de calcular, o sea, 18. Ahí está. Listo. Esos son lo que puedo hacer antes de los balances. ¿Listo? Entonces, ¿qué queda de tarea? ¿Qué queda de tarea? Pues que termine el ejercicio. ¿Listo? Le voy a adelantar un poquito la película. Le voy a dar el final de la película. Usted va a plantear los 4 balances, ¿cierto? Y tiene que formar un 5x5 para poderlo resolver. Tiene que formar un 5x5. ¿Ok? Entonces, aquí solamente tiene 4 balances. Piense qué otra ecuación le podría servir, que es válida para cualquier balance de masa o de moles. ¿Ok? Y forme un sistema 5x5 y lo resuelve. Profe, ahí podría ser que N1 es igual a N2 más N3. No, porque es un sistema reaccionante, Valentín. Acuérdate que eso no lo puedes hacer porque es un sistema reaccionante. Bueno, ahí están ocurriendo reacciones. Lo que pasa es que no las estamos viendo porque no tengo la estequiometría, pero ahí están ocurriendo reacciones. Entonces, acuérdense que el balance total en sistemas reaccionantes no lo puedo usar. ¿Ok? No lo puedo usar. Esa ecuación no les sirve. Pero les puede servir, a ver, yo les ayudo. La sumatoria de los flujos parciales es igual al flujo total. Eso les puede servir. O sea, el flujo parcial de metanol más el flujo parcial de formaldehído más el flujo parcial de ácido fórmico más el flujo parcial de agua es igual a N3. Y lo mismo para N2. Esos dos
ecuaciones son las que le hacen falta. Forman el 5x5 y lo resuelven. A mano, no. Use algún programa. Profe, sí, sobre eso, ¿en el taller hay 2 ejercicios que sí necesitan sistemas de ecuaciones y yo los resolví por Excel, pero solo puse las respuestas, ¿no pasa nada? Tienes que poner las ecuaciones, indicar. Sí, yo puse las variables. ecuaciones, pero solo puse las respuestas, no puse como un pantallazo de cómo lo hice ni nada. Bueno, podrías añadir un pantallazo de lo que, donde lo hiciste en Excel, como para decir, uy, sí lo hizo. Podría ser. Como ese es el soporte de que sí tú lo hiciste y que no, Paula te pasó el resultado por WhatsApp, ¿no? Entonces, podrías poner el pantallazo. Pero no es Como necesario, evidencia. profe, ¿cierto? Porque ya lo borré y no quiero volverlo a hacer. Pues en el examen sí es necesario. Porque si no, ¿cómo Ok, tú lo hiciste? sí. Listo, profe. Si no, no lo sé. Recuerden que el taller es algo muy personal que ustedes pues lo hacen. Ustedes si lo desean copiar, lo copian. Si no, pues no. Si lo quieren hacer a conciencia, lo hacen. Pues ustedes se hacen su autoevaluación, ¿no? Y eso ya depende de la conciencia de cada uno. Entonces, pues si tú ya lo hiciste, pues tú sabes que lo hiciste. Y ya, eso es todo. Entonces, la otra clase, por favor, necesito que planteen las ecuaciones, resuelvan las ecuaciones y me digan cuánto les da. Si tienen alguna duda, algún problema de alguien que no lo pudo hacer, revisamos la ecuación o hacemos rápidamente los balances, ya sin detenerme tanto en el detalle, sino puedo hacer rápido los balances, les muestro las ecuaciones y las comparamos a ver si nos dan las mismas. ¿Listo? Eso sería. Listo, porque se nos acaba el tiempo. 11:59. Gracias, Paula. No te pongas brava, por favor. Profe, yo no soy brava, es que soy seria. Es que sí, tranquilo que no. No es por nada. Profe, entonces el parcial de la próxima semana entra hasta acá. No. Está balances por componente. El elemental lo dejamos después. Ok. Gracias, Valentina Meneses, Valentina Lazo, muy amables por su amable participación. Nos vemos la próxima clase. Entonces.